Voy a intentar ser breve a la hora de presentar a nuestro ponente, porque además lo conocéis, no hace falta. Unas pinceladas siquiera. Ordenado sacerdote, don Antonio Lara Polaina, en el año 1985. Es nuestro actual delegado episcopal para la liturgia y profesor en esta materia en el seminario y también en distintos centros de ámbito nacional. Es doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Ateneo San Anselmo de Roma. Defendió su tesis doctoral sobre el misal jiennense en el año 2006. Actualmente es párroco de San Bartolomé de Jaén, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, profesor también de liturgia en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, en el Instituto Superior de Liturgia San Isidoro de Sevilla. También colabora con el Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Ha publicado numerosos artículos en revistas como Fase, Misa Dominical, Pastoral Litúrgica. Participa en diferentes congresos, cursos. En definitiva, don Antonio nos contagia el amor al Señor, a quien hace presente en la celebración. Su vida es toda una entrega al servicio del Señor y de la Iglesia en la liturgia. Le agradecemos enormemente que esta mañana quiera estar con nosotros, y si quiero poner algo de alma en esta presentación, pues deciros también que el primer sacerdote a quien yo le dije que quería ser sacerdote fue también a él, ¿no? Entonces le tengo especial cariño, sobre todo por ello, ¿no? En primer lugar, después de escuchar las palabras del obispo, quisiera que sacarais una conclusión de esta mañana. No tener miedo a casi nada, prácticamente a nada en la vida. Lo dice uno que bueno, porque se replantea la vida cada día, ¿no? Bueno, pues en las manos de Dios, no tener miedo al salmo responsorial. ¿Qué os parece? No tener miedo a cantar el salmo responsorial, al menos la antífona, cada domingo, en cada celebración. Ese sería precisamente pues un propósito que deberíamos de sacar de este encuentro de directores, de segundo encuentro de directores de canto. Porque verdaderamente, siguiendo ya el esquema que tenemos delante y resumiendo para no alargarnos en esta jornada, el Concilio Vaticano II quiso restablecer y recuperar el salmo responsorial, que habían desaparecido pues con el tiempo, que se había transformado, lo vamos a ir viendo. Se trata de uno de los ritos, por la reforma litúrgica, que ha sido recuperado. Y claramente es necesario que por nuestra parte, después de tantos años de reforma, 1963, Sacrosantum Concilio, un Concilio Vaticano II, a 2022. Muchos años. Bueno, pues tiene que surgir en nosotros el aprecio y la revalorización de la presencia de Dios en su palabra, y dentro de la estructura de la Eucaristía es necesario que recuperemos o que sea recuperada la esencia de este primer canto que debería de ser el salmo responsorial. Y también, cómo no, recuperar, igual que durante varios años venimos pues recuperando el ministerio del lector, también recuperar el ministerio del salmista, esa figura tan entrañable en la Iglesia. Por tanto, es necesario que estemos en esta órbita, en esta línea. Por eso cuando hablé con Ildefonso sobre qué tema, y con don Emilio también, sobre qué temas podríamos tratar, pensamos en en el salmo responsorial. ¿Por qué? Porque es el que más marginado está muchas veces dentro de la celebración de la Eucaristía. Y le tenemos miedo, y no hay que tenerle miedo, para nada. Puesto que si cantamos, cuando viene un director, ¿qué cantamos, don Antonio? ¿Qué cantamos? Vamos a cantar, le digo, ¿qué cantamos? Pues cantamos el canto de entrada, el ofertorio, la comunión. Vamos a cantar después de la comunión también un canto ahí de reflexión. Vamos enumerando todos los cantos. Y yo le pregunto, ¿y el salmo? Pues no lo hemos preparado. Es decir, cantamos todo menos el primer canto, que es palabra de Dios. Por tanto, es necesario que recuperemos, porque todavía estamos lejos
de esta realidad, para que el Salmo responsorial sea restablecido como canto, no como lectura. Por eso la escasa valoración del Salmo responsorial, que en muchos lugares ha sido sustituido sistemáticamente por otro canto, cualquiera, significa claramente un empobrecimiento de nuestra Eucaristía o de nuestras celebraciones eucarísticas. Así lo dice el directorio. Y se trata, por tanto, de comprender que el Salmo forma parte integrante de la liturgia de la palabra y que es muy importante. No es un elemento meramente embellecedor, sino una verdadera palabra, la verdadera palabra divina proclamada como Dios quiere y como ha dicho don Sebastián, como hizo Jesús, cantando el Salmo. Dios habla a su pueblo y el pueblo responde ¿cómo? Con el canto y la oración. Y la escasa cultura muchas veces bíblica, en particular sobre todo de los salmos, y la necesaria y urgente catequesis sobre los grandes contenidos del Salterio, su sentido litúrgico y espiritual, hemos de recuperarlo. Si nosotros ponemos la Biblia boca abajo, así, y hacemos esto, salen montones, van saliendo montones, salen himnos, cánticos, y sale un montón muy grande, pero con partitura, que no la conocemos, no ha llegado hasta nosotros, pero sí que sabíamos cómo se cantaban los salmos, de esto hablará don Emilio, y sale un buen montón grande. ¿Sabéis cuál es ese montón? El Salterio, los salmos. Fíjense, si abrimos las Biblias, deberíamos de encontrarnos en que el Salterio tiene música, porque está hecho para no ser leído ni proclamado, sino que ese libro de la Biblia es el canto de la Escritura. Entonces, es importante que valoremos que también en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tenemos un libro, que es el libro de los Salmos, con música. Pasamos al punto segundo, ese es el punto primero, son 10 puntos. Vamos a ir con rapidez. Su importante significado y su forma peculiar. Los salmos en la liturgia cristiana. Tenemos el ejemplo de Jesús, lo ha dicho don Sebastián. Oraba con los salmos y la Iglesia siguió esa costumbre, esa tradición de cantar los salmos, como la plegaria común de la Iglesia. Y es importante que entremos en esta certeza de esta estructura de la liturgia de la palabra, formada por lecturas, por canto, salmo y por oraciones. Es como una secuencia ritual, lectura, canto, oración. Como una expresión, he dicho antes, del diálogo de Dios con su pueblo, donde los fieles deben de participar. Lo ha apuntado don Sebastián. Está al servicio el coro del canto de la asamblea, para sostener el canto de la asamblea, para ayudar, no a que emudezca, es decir, para que sea muda la asamblea, sino todo lo contrario, para que la asamblea cante con todos los medios, y en eso tenéis vuestro empeño, vuestro servicio, vuestro entusiasmo y vuestra alegría. Pero no es un adorno, para embellecer una celebración, porque pensamos que es más hermosa, más bonita con canto o sin canto. No, es para que lo mismo que vosotros vibráis, o hemos vibrado esta mañana, no un grupo solo, sino toda la asamblea, todo el pueblo de Dios, también tiene derecho a vibrar y a cantar. Así lo pusieron de relieve los santos padres en sus catequesis y sermones. Fijaos lo que dice San Juan Crisóstomo. Tú haces un pacto con Dios, tú firmas un pacto con Él, sin tinta ni papel. Tu voz proclama que lo amas. No cantemos la respuesta con rutina, sino tomémosla como bastón de viaje.
Las respuestas que tú has cantado, no una sola vez, sino dos ni tres, sino muchas veces, recuérdalas con interés y entonces serán para ti de gran consuelo. Yo os exhorto a no salir de aquí con las manos vacías, sino a recoger las respuestas como perlas para que las guardéis siempre, las meditéis y las cantéis a vuestros amigos. Los salmos, en ellos se nos revela el rostro de Cristo. En la liturgia los salmos tienen una interpretación cristológica. Por una parte, quien sufre, suplica, ora, cree, espera, da gracias, es el Hijo del Hombre, en el que se resume toda la humanidad. Por otra parte, el resucitado, a cuyo culto celeste somos asociados en la liturgia, es quien da gracias e intercede por nosotros. Fijaos este texto de Goenaga, ya desde el cielo, jesuita vasco. En Jesús no se perdieron los salmos, se transfiguraron. La Iglesia ha orado con él los salmos a lo largo de los siglos como un inmenso coro que acompaña al único solista ante Dios, que es el Hijo. He puesto ahí una imagen preciosa de Cristo en la cruz, precisamente cuando nos acercamos a la Cuaresma, el Cristo de la Expiración de nuestra parroquia de San Bartolomé, ese rostro maravilloso, que no olvidemos que Cristo en la cruz, sus palabras últimas fueron salmos. Fueron salmos. Ahí tenemos dos de ellos, el Salmo 22, 21 y el Salmo 30 o 31. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. ¿Por qué? Porque en los salmos, verdaderamente en ese momento crucial, en ese momento tan importante de la cruz, se nos revela el rostro de Cristo. Y ahí hay una enumeración breve donde aparecen ese rostro en las lamentaciones, el rostro del hombre de dolores, en los salmos del reino, el rostro del resucitado, en los salmos sapienciales, el rostro del maestro de la sabiduría, en los salmos de súplica, el rostro de la imploración, o en los salmos hímnicos, el rostro de alabanza y de bendición. Deis, que ha hecho tan buen servicio a la reforma litúrgica del posconcilio, Lucian Deis, que todavía hemos recibido tantos cánticos de él y que seguimos en nuestras parroquias cantándolo los mayores. Recordad aquellos años del posconcilio, después de la reforma litúrgica, años 67, 68, 70, donde recuerdo en uno de los barrios donde vivíamos, de reunirnos en casas para cantar. Yo recuerdo, por ejemplo, de reunirnos por la tarde para que el Señor nos construya la casa, ¿recordáis? El mismo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Aquellos himnos que eran en definitiva los salmos musicalizados, aquel servicio tan bueno que hicieron. Él nos dice, ¿cómo atrevernos a suscitar ese rostro adorable? ¿Cómo atrevernos, a sustituir ese rostro adorable, cuyos rasgos han sido trazados por el Espíritu Santo? Y muchas veces lo hacemos por otro rostro, cuyos rasgos nos propone un canto, fruto de la imaginación humana. He asistido, cuando era joven seminarista, a una celebración donde era el día de Santa Clara y de pronto, pues, el que iba a presidir la celebración dice, bueno, en vez del salmo, vamos a poner un himno de San Francisco, el himno de San Francisco. Maravilloso el himno de San Francisco, pero eso no es la función. Ha sido sustituido muchas veces, o por otro canto. ¿Por qué? Porque no nos lo sabemos. Porque no hemos puesto el esfuerzo, como ha dicho don Sebastián, de antes prepararlo, ensayarlo. Por muy grande que sea el himno de San Francisco. La palabra de Dios. Fíjense que además las primeras homilías de los padres fueron sobre los salmos. San Agustín tiene
un comentario amplio de muchas veces, son homilías, donde tiene en cuenta, en primer lugar, la primera lectura que tiene en cuenta el Salmo responsorial, que como sabéis hace alusión, referencia y prolongación de la lectura primera que hemos escuchado. ¿Qué quiero deciros con esto? Que todo lo que estoy comentando y transmitiendo en esta mañana, ¿lo sabéis? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Ahí está nuestra crisis. ¿Por qué sigue siendo marginado el Salmo responsorial? Es una pregunta que suscito para el diálogo posterior. ¿Por qué? Porque el Salmo es palabra de Dios. Sí, una palabra diferente, maravillosa, bella. Es una palabra poética, lírica, pero no deja de ser la palabra de Dios, que hemos de respetar, cuidar, hacer que resuene en nuestro corazón. Hemos de velar por ella, para que no sea sustituida en ningún caso por nada, por muy bonito que sea el himno o el canto que no sepamos. No puede ser sustituida en ningún caso, por muy bonito que sea el que la sustituya, el canto que lo sustituya. Quizás ha tenido en esto la culpa ciertas confusiones, donde hemos llamado a esa lectura canto interleccional, hemos llamado canto gradual, canto entre lecturas, canto de meditación, y entonces no lo hemos hecho. El canto del Salmo, el Salmo responsorial, es poesía y música, uno de los valores heredados del judaísmo, como ha dicho nuestro obispo. Un valor místico porque es palabra cantada en su esencia. Y para profundizar un poco en esta idea, dice, esta no era un arte en sí misma, sino ni un adorno para el culto, sino una especie de puente entre el hombre y Dios. Por eso el lector de la sinagoga o de la iglesia tendía a llenar de melodías toda lectura, creando de ese modo la primera forma de canto sagrado, conocida con el nombre de acentus o canto silábico, consistente en la recitación expresiva y acentuada de la palabra. De cada sílaba a cada sílaba le correspondía una nota, salvo en las cadencias finales. La recitación se desarrollaba en su totalidad sobre una misma nota repetida. Era la forma más primitiva de salmodia. Cuando el que proclamaba preceptor lo hacía en un nivel melódico. Perdonad. Lo hacía en un nivel melódico. Y los fieles repetían solamente las últimas palabras. Surgía el responsorio. La Iglesia primitiva, al organizar la liturgia de la palabra, sirviéndose de los salmos, descubrió el carácter estructurado del salterio. Y aquí está la estructura. El paralelismo de las frases sinónimas, antitéticas, sintéticas, el ritmo de las pulsaciones binarias, ternarias, cuaternarias, de todo esto hablará don Emilio. Y la fuerza y la dulzura de su expresión vocal raya con la entonación melódica. Por tanto, el Salmo exigía una lectura melódica. Una lectura melódica. Diferente de la de otros textos bíblicos. De esta constatación emergió como rito musical autónomo. El Salmo responsorial, por tanto, es una pieza lírica y poética musical, con una estructura muy simple, la formada por dos elementos, el tono salmódico, para cantirar el salmo, y la respuesta cantada. Si fue posible que adultos, jóvenes, niños en la sinagoga cantasen el salmo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Fíjense, he ampliado un poco lo que tienen ahí, anoche lo hice,
¿Qué es el paralelismo? En retórica se conoce el paralelismo como un recurso literario de repetición que consiste en la reiteración de una misma estructura en diversas frases o oraciones para lograr así un efecto rítmico y secuencial. Y el paralelismo sinónimo consiste en expresar dos veces la misma idea con las palabras distintas, como en el Salmo 15.1. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Es otra traducción. ¿Quién puede habitar en tu monte santo? Bien, ese paralelismo sinónimo nos lo encontramos en los salmos. Y tienen también una función, ayudar a cantarlo mejor. Ese paralelismo es importante, ¿no? Pasa la página siguiente. Pasa. Fíjense la lectura melódica. El Salmo exigía una lectura melódica, diferente de otros textos bíblicos. De esta constatación emergió como rito musical autónomo. Ahí tenemos la lectura melódica, es uno de los componentes que conforma la lectura musical. Los componentes de esta lectura musical son la lectura melódica, que consiste en entonar los intervalos, distancia que hay entre un sonido y otro. Y la lectura rítmica, que consiste en ejecutar o interpretar las figuras rítmicas. Paso. Con una estructura muy simple, con una estructura muy simple, formada por dos elementos: el tono salmódico para cantar el salmo y la respuesta cantada, la cantilación, que es tan fácil y que es tan pegadiza y que nos ayuda, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos cantado el canto, el salmo. Por tanto, es importante que entremos en esa descripción de cómo sostener el texto con el canto. Porque no olviden que la importancia la tiene el texto. Esto es muy importante. La música está al servicio del texto. Porque lo importante no es tanto la música cuanto que el texto vaya interiorizándose, vaya asimilándose espiritualmente, vaya entrando por el oído y vamos saboreando palabra por palabra. Es importante. Y luego, además de la repetición, ¿no? Que supone que la palabra se va como posándose. Va, lo que decimos, va anidando. Entra por el oído y no se marcha. Quiere anidarse en el corazón y transformar nuestro espíritu y nuestra alma de creyentes. Y esto es posible si cantamos el salmo responsorial y los salmos. Su función en la celebración, el salmo como canto responsorial. Por tanto, es importante que ese ritmo de respuesta, esa importancia que deriva del texto, porque no olvidemos que el Salterio es un libro, es el libro de la plegaria, de la escritura, de la oración, y una oración cantada, hecha de oración. El canto responsorial, al ser meditación, forma parte de la palabra. Es una de las partes de la palabra. Una palabra que ha de ser tranquila, reposada y sin prisas. Yo, por ejemplo, he luchado durante mucho tiempo en plan positivo. Como decía don Sebastián, todo no es positivo muchas veces en la relación. Muchas veces hay que luchar. Y yo quiero que esa lucha tenemos que dejarla a un lado. La lucha entre el presidente de la celebración, el presbítero, que es el que coordina los ministerios dentro de una celebración, y el director del canto o del coro. Porque muchas veces los criterios no son los mismos. Aquí lo que hay que hacer, esto es muy apagado, esto está muy triste, esto hay que... No. Hay distintos momentos en la celebración. No es lo mismo el canto de entrada que el canto del salmo, que es una meditación, canto de meditación, un canto de interiorización, un canto donde hemos de hacerlo reposado, sin prisas, tranquilo. No deja de ser un canto comunitario donde tiene que crearse como una temperatura
espiritual especial, y eso lo hace posible el Salmo responsorial. Y no lo perdemos. Nos perdemos el Salmo responsorial. Criterios y sugerencias para una correcta ejecución. Normalmente el Salmo responsorial debe ser cantado, lo tenemos claro, ¿no? Conviene recordar, lo diremos por lo menos 7 o 8 veces, conviene recordar los dos modos, el modo responsorial y el modo directo. El modo responsorial, que en lo posible ha de ser el preferido. El salmista canta los versículos del Salmo y toda la asamblea participa por medio de la respuesta. El Salmo entero. Y esto, yo al final voy a hacer una encuesta, le pedí permiso a don Alfonso. Hay días que tenemos que cantar todo el Salmo. Ciertas celebraciones, todo el Salmo. Muchas veces lo que hacemos es rebajarle belleza e importancia. Nos quedamos con la antífona. Bueno, la antífona de don Antonio, sí, bueno, pero el Salmo entero. Ha sido mi lucha, lo sabéis algunos de vosotros. Pero en esto os digo una cosa, hasta el final. Con la lucha hasta el final. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo algo importante, un objetivo importantísimo, que es que la palabra de Dios, que esos salmos que cantó Jesucristo, nosotros sigamos cantándolo como iglesia. Y en el modo directo, el salmo se canta sin que la asamblea intercale la respuesta, y lo cantan o bien el salmista él solo o bien toda la vez. También se suele hacer. El canto del salmo de la sola respuesta favorece mucho la percepción del sentido espiritual del salmo y la meditación del mismo. Y el salmo que sigue a la lectura, si no se canta, debe leerse. Más apta, también se puede leer una melodía más apta para la meditación de la palabra de Dios. Por ejemplo, es importante que tengamos, dice, bueno, preferible es a un mal canto una buena lectura proclamada. Sí, pero eso en último lugar. Claro, no en primer lugar. El esfuerzo hay que hacerlo. Primero, ¿qué? Vamos a intentar musicalizar la antífona. Eso es el primer esfuerzo. Y ya, oye, ¿y este salmo? Ah, sí, don Antonio, yo me lo sé entero. Vamos a cantarlo entero. Y repetimos el canto de la antífona. Pero el esfuerzo primero, perdón. Me toca. Soy obediente a los médicos, A las 12. Perdonad. En estas pastillas no va la vida. Bien, no. Perdonad, gracias. Entonces es importante que el salmo responsorial es cantado o leído en el ambiente, siempre he leído cantado en el ambón. Siempre he leído cantado en el ambón. Que es la mesa de la palabra. O en otro sitio apropiado, también dice la ordenación general del misal romano. Vamos a entrar en el canto de la antífona. Vamos a dedicarle un momento a la antífona. ¿Qué diremos de la antífona del salmo? Estas respuestas o antífonas son unas frases breves que no cuestan trabajo memorizar. ¿Creéis vosotros que no? Algunas veces son largas, pero el libro del salmista nos puede ayudar y podemos cantar, eso ya lo dirá don Emilio después, la primera parte de esa antífona, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo. Pero ven lo que dicen algunos. Le tenemos miedo a la antífona del Salmo. Es decir, son largos, son difíciles, son complicadas. No, vamos a salvar ese miedo. Esa es la función, precisamente, el resumen de
de este encuentro, no tener miedo a cantar el salmo responsorial. Tendríamos que asegurar al menos el canto de la antífona, corta, en forma de aclamación, con una música afirmativa, entusiasta. Eso es muy importante. Su melodía de una extrema sencillez, por regla general, en estilo silábico, que es el más apropiado para estas piezas cortas destinadas al canto del pueblo. Y el ritmo, tanto que le gustan a algunos, ritmo, claro, sí, ritmo, en estrecha relación con el texto, pero siempre el ritmo que no se coma el texto, o la música que no ahogue el texto, sino que el texto, que embellezca el texto, que lo saque a la luz. Una melodía complicada o con demasiado movimiento rítmico relegará el texto a un segundo plano. Esto es así. Es un canto diferente. Es un canto diferente. Ya está, por eso está el canto de entrada, o está otro de la comunión, durante la comunión. O sugerencias prácticas. Formas de interpretación de este salmo. La forma ideal, el salmista canta el salmo y la asamblea canta la respuesta propia. Esa es la forma ideal. Sí se hace. En la primera fila decían no se hace, en la segunda fila ha dicho sí se hace. Nos conformaríamos que aunque una fila sí, otra no. En esta mañana nos conformaríamos con eso. O un asiento sí y otro no. Eso ya es demasiado pedir, pero bueno, a lo mejor sí ocurre, ¿eh? La forma válida. El lector proclama el salmo y la asamblea canta las respuestas propia intercalada. O bien el salmo es cantado o proclamado de modo directo con la respuesta final común a la palabra. Esto se suele hacer más. No hace falta que levanten las manos, ¿eh? Y la forma menos correcta. El lector proclama el salmo y la asamblea recita la respuesta, que es el 90%, el 90% es el 90% de no sé qué. Ustedes sí lo saben. Claro, el 90%. Por lo menos de los días diarios. Eso es casi el 100, ¿no? Casi el 100. Los domingos nos quedamos en 60%, ¿no? Sí, ¿no? Se canta un 60%, ¿no? Menos, entre medias, dice alguno. Y es importante. Esto es una... Yo quiero que mi ponencia sea una autocrítica positiva. Positiva. Una autocrítica positiva. Estamos para esto aquí. Esta última forma, sin embargo, se ha convertido en la práctica habitual. Incluso en comunidades parroquiales y religiosas que deberían exigirse un poco más. Pero claro, no le puedo exigir a un pueblecito pequeño como, por ejemplo, le puedo exigir a Mengíbar o a Andújar. Claro. Sin embargo, yo logré que en Cazalilla se cantase la antífona. Tiene 800 habitantes. ¿Me entienden? Siendo párroco. Incluso nos atrevíamos un poco hasta en la estación de Espelví. ¿Pero dónde? En los días solemnes, en el Tríodo Pascual. Yo no podía concebir una Semana Santa sin que los salmos se cantasen. Claro. No lo podía concebir. La forma ideal plena permite poner de relieve la figura del salmista con su propio carisma. El salmista no debe ser el lector de la primera lectura, que acto seguido canta el salmo. Hacer esto desfigura el ministerio del salmista y simplifica de tal manera el sentido de la proclamación del salmo que elimina prácticamente el elemento poético para la contemplación de la asamblea, sobre todo cuando el salmo se proclama sin canto. Y es importante, ahí he puesto que comentar el silencio interior. El salmo brota del silencio. Brota del silencio. Más, el silencio ayuda a la alabanza, a la acción de gracia, a la contemplación, a la meditación. Fíjense que hay una nota
en la escritura musical que se llama y es el silencio, que mide el silencio. Cada nota figurada posee su correspondiente figura silenciosa, la figura de la pausa, una figura que mide el silencio. Y nos da miedo el silencio. Y el canto es más bello, brota con más fuerza cuando sale del silencio, porque predispone a la escucha, pero también anima e invita a la melodía y al canto y a la participación plena. Vamos a hablar del salmista. Aquí hay una chica muy joven, de Mengíbar, una salmista maravillosa, que nos ha hecho delitar, que nos ayuda muchísimo. Su familia están convencidos del salmo responsorial, de la importancia del salmo responsorial. Se llama María, como la Virgen. María Gómez, del Moral. Es muy conveniente que en cada comunidad, por tanto, eclesial haya unos laicos dotados del arte de salmodiar y de facilitar la pronunciación y en la dicción. Claro. Eso lo dice la ordenación del leccionario de la misa. El salmista es una figura, como he dicho antes, entrañable. Es el animador y el pedagogo del canto, no es un protagonista. Tiene que identificarse con el texto. ¿Por qué? Se nota mucho cuando cantamos con espíritu, identificándonos con el texto que estamos. Y eso tiene que hacerlo el salmista de una manera especial. Este ministerio, asumido hoy por miembros activos como jóvenes, religiosas, hombres y mujeres, adultos, permitirá consolidar en las comunidades la recuperación del salmo responsorial. Y el salmista está cerca del presbítero, primer responsable de la celebración. Pero el ministerio del salmista hace más evidente esa función de la música en la liturgia. La Iglesia primitiva, al organizar los ritos y los ministerios de la celebración, estuvo influenciada por una doble herencia. La herencia helenística, que dispone de 3 partes, de 3 papeles: el músico o teórico del arte musical, el del cantor o ejecutor de la música y el instrumentista. Y la herencia judía, desconocida, desconocía al músico, pero disponía en cambio del cantor y del instrumentista. Bien, nosotros estamos en el salmo responsorial en esta herencia. La Iglesia primitiva no concebía sus celebraciones sin el canto del salmo, sin el canto de los salmos. Y el culto cristiano tenía desde el principio los recitantes lectores, expertos en la lectura pública que realizaban su papel mediante la cantilación, una forma de leer intermedia entre la lectura uniforme y la salmodia. El recitante lector, al que también podemos llamar lector-cantor, familiarizado con el texto que debía cantilar y buscaba fórmulas melódicas apropiadas para dar a la palabra un nivel solemne. Y así se abrió camino la creación de las formas de la salmodia. Así nació la salmodia. El texto musicalizando el texto, cantilando el texto. Pero el texto es lo importante. La Iglesia de los primeros siglos, severa y prudente ante el canto, para evitar el carácter profano, recelaba de los instrumentistas, pero quería mantener el cantor dentro de una actitud religiosa. Fíjense que no ha cambiado en nada. Estas luchas positivas no ha cambiado nada. Estos problemas que hablaba el obispo, este ceder, no ceder, esto ha existido desde el principio. ¿Por qué? Porque siempre, no sé por qué, hay una tentación a meter el canto profano en la liturgia.
cuando lo importante no es la música, lo importante es el texto, que nosotros musicalizamos. ¿Por qué musicalizamos el texto? Para que el texto llegue a nuestro corazón de creyentes. Vamos a ver la espiritualidad del salmista. Aquí, si alzo la mano, hay muchísimos salmistas. Esta mañana ya hemos visto varios, pero hay bastantes salmistas, ¿no? Pero claro, dirán, sí, hay lectores, pero no salmistas. En el momento en que se dibuja con claridad la figura del salmista, los santos padres, sobre todo San Agustín, dirá: cantad en el secreto de vuestros corazones y considerad el peligro que representa vuestro talento material, que a través de vuestra voz se escuche el eco de la palabra divina. Y eso es posible si la melodía está al servicio del texto. El salmista es portador de una carga preciosa, el mensaje del verbo. Fíjense los textos, el primero de una inscripción griega del siglo III en Bitinia, donde hay un elogio de un joven difunto, un joven salmista. Dice que formaba a todos los fieles en el canto de los salmos sagrados. Entregó su vida a esto. Gastó su vida, este joven, porque los salmos se cantasen. Y formaba en esto, en el canto de los salmos. Hay una invitación también de Casiano, dice: penetrando en el sentido íntimo de los salmos, en adelante ya no los cantan como compuestos por el profeta, sino como una plegaria personal, profunda, compunción del corazón, de la que el mismo que ora cree ser el autor. Qué hermosas palabras las de Casiano. El mismo que está orando ya no son del autor del texto, sino que son propios, son del salmista, son de aquel que está cantando. Y está percibiendo su sentido profundo. El salmista debía afrontar su misión con una conciencia de servicio a la comunidad y de coherencia en su vida. El que subía allí a cantar podía subirse. ¿Por qué? Porque se identificaba con el texto, vivía el texto, vivía la palabra, cantándola. Así lo mandaban los Statuta Ecclesiae Antica, que se trata de un compendio canónico del sur de la Galia en el siglo V, que dice: mira que lo que cantas con palabras lo creas de corazón. Y se nota cuando se cree de corazón. Y lo que crees de corazón lo cumplas con las obras. ¿Cómo ejercita el salmista su ministerio? Los documentos de la Reforma Litúrgica del Vaticano II han resaltado la importancia del ministerio del salmista y han señalado claramente su función distinta de la del lector. Nos dice la Ordenación General del Misal Romano que para cumplir bien con este oficio es preciso que el salmista posea el arte de salmodiar, tenga dotes para emitir bien y pronunciar con claridad, y que nada se deje a la improvisación. Por tanto, aquí aparecen unos consejos, lo tienen en la página del texto, lo ven también en pantalla. Consejos que se dan también al diácono, a los lectores, al cantor, al comentarista y también al coro. El salmista comprobará que la palabra poética del salmo penetra con mucha más fuerza cuando se proclama salmodiando. Y esto está claro. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando se canta, verdaderamente se reza. Y cuando se canta, verdaderamente entra esa palabra poética con mucha más fuerza, penetra con más fuerza. En segundo lugar, el dominio sobre el sí mismo y la seguridad personal es muy importante. Ay, don Antonio, que yo estoy temblando. Estoy mal. Esta mañana me he levantado con afonía. Eso me lo han dicho a mí, ¿eh? Y ustedes también, ¿no? Y yo no me atrevo a cantar.
atrévete, al menos a la antífona. María, atrévete, aunque sea la antífona. Por otra parte, el salmista no es el cantor solista que, formando parte de la coral, cumple un papel singular, aunque lo puede hacer, pero habitualmente no. El salmista forma parte, el salmista debería dedicarse a esto. El salmo. Igual que hay un ministerio del lector para distribuir la comunión, yo soy salmista. Cuando te pregunte el obispo, ¿tú qué haces en la parroquia? Yo soy salmista, soy la salmista, soy del grupo de las salmistas. Qué hermoso, ¿no? Bueno, vamos a esperar al siglo XXI, ¿no? Ya estamos en el siglo XXII, perdón. Pero es importante, ¿eh? Yo vengo esta mañana en un plan positivo, a pesar de las pastillas, ¿eh? En plan positivo, ¿eh? A transmitiros esto. Yo he llegado a San Bartolomé de Jaén y me he encontrado que todos los domingos, llevo 4 meses, todos los domingos que estoy presidiendo la Eucaristía de las 12:30, todos se canta el Salmo entero. Y está aquí el que lo canta esta mañana. Gracias, Javier. Javier Porras, todos los domingos. Antífona y el Salmo. Con su guitarra. Ahí está. Su pantalla. Este esfuerzo, no te canses. No te canses. Como no se cansó aquel joven que en la homilía de sus exequias, su entierro, dijeron, cantaba el Salmo y formaba para que se cantara el Salmo. Qué hermoso. Que dijéramos esto, todavía te quedan años, pero que dijeran esto, que no dijeran más. Con esto es suficiente, que hay que decir más, pero con esto es suficiente. Cantaba el Salmo. Es un servidor de la asamblea, un creyente, tocado por la palabra de Dios. No se apoya en su técnica, que no es mucha, sino en el esplendor poético de la plegaria de los justos, que le ha llegado al alma. Qué hermosas palabras en el directorio. No es protagonista espectacular, sino animador y pedagogo, consciente de su capacidad y de sus límites. Su misión es sencilla y sublime al mismo tiempo, pero sumamente delicada. Una lectura poética del Salmo para suplir, quizás con ventaja, el mal. Esa línea la quitan ustedes esta mañana. No. Cantemos los salmos. Su formación. ¿Cómo ha de prepararse el salmista? Se hace necesaria una formación básica y permanente del salmista. Aquí tienen a don Emilio. La conciencia del servicio le ayudará a un esfuerzo continuado por conocer los salmos, empaparse de su espiritualidad, de aquella espiritualidad de los orantes bíblicos. La formación del salmista comprende varias facetas. La formación bíblica, conocimiento del salterio, la formación litúrgica, la función y la estructura. Todos los salmos no son lo mismo, ni tienen la misma misión. Ni la musicalización del salmo, como complemento de mi intervención, de mi charla, de mi ponencia, tendría que hablar aquí verdaderamente un biblista y decir, clasificar los salmos y siguiendo el año litúrgico, el por qué se han seleccionado estos salmos para Adviento, por qué estos salmos en Navidad, por qué estos salmos en Cuaresma, por qué estos salmos en Pascua. ¿Por qué estos salmos en estas fiestas? Que coinciden. Fíjense que coincide el salmo primero del bautismo, coincide con el salmo primero de las exequias, de los entierros. Fíjense. ¿Por qué coinciden? Porque es un nuevo nacimiento. Es el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y lo encontramos en los dos momentos. Hay una intención, una intencionalidad, un objetivo. Los salmos no están puestos ahí por estar puestos. Está en relación con la primera lectura. Habría mucho que hablar de esto. Y una intencionalidad espiritual, teológica, pastoral, para elevar y vincularnos a esa participación plena. Una formación también técnica.
La preparación musical ha de completarse con unas técnicas de proclamación. ¿Por qué? Para que faciliten un canto pausado, expresivo, bien entonado. Y lo hay. Y hay que descubrir vocaciones de salmistas. La formación ceremonial ha de orientarse al conocimiento y de las formas y a la actitud corporal. No me subo yo allí yo creo que ninguno, gracias a Dios, yo creo que ha pasado ya eso. Ni creo que nadie ha tenido esa intención. ¿Por qué? Porque lo que hacen muchas veces, lo que veo por detrás, es que están temblando. Pobrecillos, pobrecillas. No. El libro del salmista puede ayudar muchísimo como material de trabajo que presentará don Ildefonso. Y aquí el directorio apunta incluso a un centro de formación de salmistas. Un centro de formación de salmistas, donde se formen también los lectores y otros ministerios litúrgicos y eclesiales. Tendríamos que formarlo en esta diócesis, seríamos pioneros. Un centro de los ministerios en la celebración, para formarlos. Penúltimo punto. Es responsabilidad de todos, con ese tonillo, de todos, sí, de todos, no solamente de unos cuantos. Parece que hoy es más fácil que el lector ceda el lugar de la palabra al salmista después de la primera lectura, sí, ¿no? Porque había también crisis, no quería soltar el lambón. Me bajo, no, por Dios, ya ha terminado el ministerio y ahora te bajas y subes y no digas salmo responsorial. No está en la ponencia, ¿eh? No hacía falta. Pero yo creo que lo sabéis. Lo rojo no se lee, se omite. Es importante. Uno subió, dice, aleluya, aleluya, aleluya. Si no se canta, se omite. Y es que estaba puesto en el texto. Claro. Era tan escrupulosamente fijo al texto ya, porque, don Antonio, el texto, pues el texto. No, lo rojo no, rubrum, lo rojo no se lee. Está ahí, porque tiene que haber. Y algunas veces tachado. Y no muchas veces nos ponemos tan nerviosos que aparece una antífona y dice debajo, o bien, y luego se lee como la antífona, como texto. No nos pongáis nerviosos, tranquilos. Entonces se lee, se canta la antífona y luego se pasa ya a la estrofa del salmo. Habría mucho que decir de esto. Por tanto, es responsabilidad de todos. Y hay que distinguir entre situaciones y niveles de capacidad a la hora de poder contar con la colaboración de los fieles, por supuesto. No todas las comunidades parroquiales están igualmente dotadas de personas que pueden asumir diversas tareas en la celebración, sobre todo en los núcleos rurales. Pero muchas veces los núcleos rurales no dan ejemplo, Yo he ido a núcleos pequeños y han tenido el esfuerzo de preparar la antífona del Salmo. Y nosotros muchas veces pues caemos en la desidia o en la comodidad. Pero junto a estas comunidades hay otras más numerosas y preparadas, dotadas de personas de las que cabe esperar una actitud más comprometida y exigente, secundando la acción de sus pastores, que lo piden, sean obedientes, inténtenlo. Porque muchas veces, desde la sede, yo me he atrevido a cantar la antífona. Y ya se han enganchado. Claro. ¿Por qué? Porque las tenemos muy metidas, algunas. ¿Por qué no las cantamos? ¿Tenemos miedo? Perdamos ese miedo. He comenzado hablando del miedo. El proyecto del presidente tiene una gran responsabilidad. A él le corresponde animar y coordinar y ser el sufridor. Perdón, no aparece en el texto. Sí, ser el sufridor porque nos cuesta muchas veces mucho trabajo. Canten la antífona, canten el salmo. Vamos a cantarlo. Sean obedientes, seamos todos. Porque el primero que está siendo obediente es él, a la norma y a la invitación de la Iglesia. Esto es el libro del salmista. Todo lo que estoy diciendo aquí es un texto proclamado por los obispos, es el directorio del salmista. No es un invento mío.
El responsable de la celebración debe cuidar que se cante y se recite. En modo alguno puede sustituirse por otro canto, eso nunca. Eso es un pecado grave. La respuesta propia del Salmo, que es el ideal deseable, no puede ser sustituido por otro. Pero también puede haber otras melodías. Finalizamos. Ahí tenemos el libro del salmista, que se lo presentará don Ildefonso. Ofrece un amplio repertorio. En vez del salmo asignado en el leccionario, puede también cantarse el responsorio gradual, tomado del gradual romano. Ahí existen los libros, estos existen. Lo he puesto ahí porque existen, para que los conozcan o que lo vean una vez por lo menos. Y no le tengan miedo a los libros, ábranlo. No le tengan miedo al libro del salmista, que aquí lo tengo y gracias a Dios está. Ahora después preguntaremos con un poco de... Él no se atreve, pregúntalo tú ahora después. Me echa a mí el pecado. Dice que, me ha dicho don Ildefonso, que pregunte quién lo tiene. No hace falta que alcen la mano. Bueno, dos han hecho así. Que han hecho así. 3. Ya, bueno, ahora después hablaremos de esto. Estamos aquí en un ambiente de encuentro, como ha dicho el obispo, para, ahora después en el diálogo, sin miedo, hacer autocrítica. No pasa nada. No pasa nada. Yo sé que el gradual romano ya no, lo tengo yo en la biblioteca y el gradual simple, eso lo tengo en la biblioteca en Mengíbar, se ha quedado allí, no lo he traído, aquí está la fotocopia. Y el gradual romano, en latín, el gradual romano es un libro litúrgico que contiene el introito, canto de entrada, de la antífona, el gradual de los salmos, la secuencia, la aclamación, el canto del ofertorio y la antífona de comunión. Y el gradual es simple. También todo en latín, El gradual simple, porque el latín todavía sigue existiendo, El gradual es simples, in usum minorum, ecclesiarum, para las iglesias menores. Es un libro de canto gregoriano que contiene modos más sencillos. Fijaos, es una cosa el gradual romano y otro el gradual simples, ¿no? Con carácter, para cantar tanto el propio de la misa como el ordinario de la misma. Y ahí viene incluso el Pange Lingua y los cantos de la letanía de los santos. A modo de conclusión, la vida litúrgica de la Iglesia, y termino, está empeñada en una tarea histórica: conformar definitivamente la fisonomía de la asamblea celebrante, en la que intervienen los diferentes ministerios que la integran, de manera que todos, ministros y fieles, realicen todo aquello que le corresponde. Solo y aquello que le corresponde. La experiencia de estos años pasados demuestra que la tarea de conducir a las comunidades a una participación plena, consciente, activa, es lenta y difícil, pero posible y fascinante. Y en ello estamos empeñados todos, pastores y fieles. Es preciso estar continuamente despertando vocaciones para el servicio de la asamblea cultural. Ahí está mal, no cultural, sino cultural. Y atendiendo a su preparación adecuada. El ministerio del salmista constituye una riqueza que está todavía por aprovechar y que una vez hecho realidad en las celebraciones normales de las parroquias y comunidades religiosas, será motivo de íntima satisfacción para todos sus miembros. Y termino. Pasa la página. Termino con lo que pone y que no está ahí en el texto. ¿Sí? ¿No hay más? Que estas sencillas notas o clave de lectura del directorio, tienes que volver a darle, del Salmo responsorial os hayan servido, espero que os hayan servido para ir cada día con mucha paciencia y entre todos mejorando nuestras celebraciones. Y sobre todo para que el ejercicio del ministerio del salmista lo realicemos con toda piedad y alegría, siendo el alimento de una auténtica espiritualidad cristiana, profunda, madura y eclesial a la vez. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, porque el aplauso es para vosotros, que estáis en ese camino y en esa brecha día a día, pues intentando hacer esto. Aquí no he venido a soltaros un sermón, sino a compartir con vosotros la misma inquietud que tenemos. Y es que nos jugamos mucho con el Salmo responsorial. Para alguna pregunta corta y tiempo, bien, que se nos enfría el café, que está previsto también. He estado una horita, pero bueno. Vamos a ver las preguntas. Es importante. Bueno, yo soy Andrés, vengo de parte del coro parroquial de Sabiote con unos cuantos compañeros más. Antes ha dicho en el apartado de criterios y sugerencias para su correcta ejecución que siempre se tiene que cantar el Salmo, pero que hay días en los cuales conviene cantarlo de principio a fin. ¿Qué días son esos? Vamos a ver, los días claves. Yo me centraría en el Santo Tríodo Pascual, en la Semana Santa, en el Santo Tríodo Pascual, en los días claves, en las grandes solemnidades, tanto en Navidad. Claro, una solemnidad de Navidad. Hay 2 solemnidades en el año litúrgico: Navidad y Pascua, con su octava. Y entonces esas 2 grandes solemnidades tenemos que cuidarlas, con el tiempo de preparación y con el tiempo de prolongación. Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua. Pero luego vienen un domingo de Pentecostés, que es la clausura de la Pascua, ciertas celebraciones. Importante, esta pregunta es muy importante, lo agradezco muchísimo. Y ahí tenéis la suerte de tener también una tradición musical. Yo estoy de párroco en Úbeda y acercado por allí, por Sabiote, y tenéis esa tradición. Bueno, pues no desperdiciéis esta oportunidad que tenéis. Yo creo que lo cantáis. ¿Vosotros cantáis en esas solemnidades? Claro, es importante tener esa... Porque yo podría hacer aquí una encuesta sencilla, con verdad. El obispo ya no está. Y además él ha reconocido esto y tenemos que reconocerlos. Claro. Que alcen la mano con verdad y libertad. Yo no os conozco de dónde sois. Donde se cantan los salmos en el Tríodo Pascual. Entro. No, es que además me acabo de emocionar, bajar la mano. Me acabo de emocionar, ¿sabéis por qué? Porque esto supone una buena salud del auditorio. Aunque tengamos que tomar una pastilla. Pero una buena salud del auditorio. No, en serio. Una buena salud del auditorio. Que levantéis casi todos la mano, eso es una muy buena salud de vuestras celebraciones. Claro. Y ahora que alcen la mano los que en algunas celebraciones del año se canta el Salmo. Todos los domingos. Bueno, vamos a poner todos los domingos. La antífona. La antífona al menos. Antífona. Primero el Salmo entero. Vamos a bajar la mano. Vamos a alzar los que canten el Salmo. Aquí. Salmo entero. 4, 5, 6. Bien. Ahora la antífona. Bien. Hace falta tomar alguna pastillita, ¿eh? ¿Entienden? No. Esto es para nosotros. Estamos aquí en un encuentro. Otra pregunta. Aquí, delante. Aquí hay una pregunta allá atrás. Aquí, Ildefonso. Vale, que le traigan el micrófono. Eso tenemos que hacerlo como una evaluación. Pues, buenos días. Nosotros venimos en representación de la parroquia del Salvador de Baeza. Entonces, nosotros sí que cantamos lo que es la antífona todos los domingos, en la misa de 12. Y también en la celebración importante los cantamos enteros, como puede ser en Semana Santa, no solo en la vigilia.
sino también Jueves Santo y poco más. Bueno, algún día también así como puede ser Corpus, en fin, celebraciones muy especiales. Pero creo que también influye un poco lo que es el sacerdote de cada parroquia. Es decir, a lo mejor sí que el coro estaría dispuesto o el salmista a cantar todos los domingos, pero a ellos a lo mejor no quieren directamente, vamos, por así decirlo. O en Semana Santa, por ejemplo, cantar todos los salmos, pues como que no, que prefieren que la mitad solamente. A mí se me ha dado el caso. Es decir, pero tiene que conquistarlo, hay que conquistarlo. ¿Cómo? Que hay que conquistarlo. Hay que conquistarlo. Sí, Pues que conquistarlo. se lo decimos, pero cuando no Hay quiere... que conquistarlo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo que hay que conquistar? Hay que ir poco a poco, por ósmosis, y además también mirad, no es necesario entrar en ese pulso, Sí. pero pueden decirle que es necesario cantarlo y que, igual que a usted le gusta que cantemos esa canción que a usted tanto le gusta o ese canto que tanto le gusta, tendrá que concedernos que es una concesión que nos pide la Iglesia. Pero quería otra cosa. También quería decirle que... se me ha ido. ¿Sí? Se me ha ido. No, me quedo en blanco. Bueno, ahora a lo mejor le viene. Vale. Pase y a lo mejor le viene ahora después. Bueno, ya. Sí. Que de la misma manera en que se canta y lo que se pretende, pues siempre, por lo menos yo lo interpreto así, de lo que queremos es que el pueblo participe, ¿no? Que la asamblea, pues que participe con los cantos y el salmista, aunque sea solo la antífona, canta el coro y se hace 2 veces siempre la antífona de manera que el pueblo la aprenda y pueda cantar, y no se hace. No disponemos, por ejemplo, en mi parroquia de una pantalla. Yo estoy personalmente hinchada de pedir a los diferentes párrocos que ha habido y no hay manera de que pongan una pantalla donde vayan saliendo, por ejemplo, todas las letras, no solamente del salmo, sino de todos los cantos que se realizan para que la gente pueda participar. Porque la gente, a lo mejor está mal dice la palabra del pueblo, si hay coro, pues como que no cantan, como que escuchan. Pero si le da una facilidad, nosotros empezamos hace muchos años dando la misa escrita en papeles, pero que luego no servía de nada, pues se habían tirado, la gente no colaboraba. Ha habido un esfuerzo muy grande. Exactamente. En la musicalización de los yo, por ejemplo, quiero hacer también pues un poco de homenaje, a propósito de lo que usted me ha dicho, pues a don Alfonso Medina, que es canónigo organista de nuestra catedral, que tiene todas las antífonas de los salmos de todo el año musicalizadas. Y ahí tiene una página web que es una de las mejores páginas de España. ¿Me puede dar la página web? Sí, ahora después don Ildefonso dirá la página. Bueno, pues, Y música litúrgica, es decir, musicalizar el texto. Y al final, el último, allí al lado de la puerta, está don Domingo García Dobao, y lo tienen allí al final, que fue delegado de música y que en la diócesis, en el año 97, 98, 99, preparando el año 2000, junto al coro de San Bartolomé y el coro de San Félix de Valois, que están aquí Javier y Aurora, pues preparamos unos encuentros por arciprestazgos y por vicarías sobre el canto. No sé si algunos lo recordarán, aquellas carpetas con los cantos y la selección y aquellas cintas grabadas que llegaron a muchos sitios, una participación bastante grande en aquellos encuentros. Y yo hago pues también un homenaje también a aquellos, ¿no?, que está aquí don Domingo, y bueno, pues he trabajado muchísimo. Y también os digo una cosa, don Emilio, cuando era seminarista, después de la cena se bajaba a la capilla de nuestro seminario y con el órgano y unas cuartillas, unas fichas, ¿te acordarás? Pues musicalizaba la antífona del salmo del día siguiente. Él, qué pena que un día te dije, déjame esas cuartillas. Me dijiste, no, ¿dónde están esas cuartillas? Alguna ha quedado, un tesoro allí se quedaron. No pude recuperarlas, porque me las prometió después y ya no llegaron. Y entonces, bien, hay un buen servicio.
un servicio que están haciendo muchos componiendo. No tiren ninguna cuartilla de esas, ninguna ficha. No la tiren, guárdanla. Es un tesoro, son perlas, dice el directorio. ¿Alguna pregunta allá atrás, no? Yo en colación lo que están hablando de la musicalización, bueno, yo llevo toda mi vida en una parroquia y ahora somos animadores litúrgicos en una comunidad nueva. Nosotros somos animadores litúrgicos, pero bueno, y cantamos sobre todo de oído porque no sabemos música. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande con compañeros que nos están enseñando y a la hora de cantar los salmos, evidentemente yo los cantamos por lo que yo he oído en mi juventud. Pero si yo ahora me tengo que poner que me gustaría animarme para hacerlo todos los domingos, hay salmos que me sé, pero la mayoría no. Y como no sé música, ¿dónde puedo yo aprender las melodías, pero cantadas? Bueno, ¿Hay algún sitio? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Hay algún sitio donde yo pueda aprender? Maricruz, vamos. Ahora, ella estaba antes en la parroquia de San Bartolomé, estuvo con nosotros allí y ahora está entre caminos. Y deciros que ahora don Ildefonso va a presentar el tema. Después. ¿Alguna pregunta más? Nos vamos al café, ¿vale? Tendremos poquito tiempo porque... Brevemente, tengo el honor de presentar, aunque sea escuetamente, a don Emilio Samaniego Guzmán, que todos conocéis, ordenado sacerdote el 29 de junio de 1986. Tiene estudios de música en el Conservatorio Profesional de Jaén, tanto de violín, piano y canto. También hizo estudios de canto gregoriano en la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, con la comunidad benedictina, que sabéis que es una orden pues, que cuida mucho la liturgia. Ha realizado cursos de clases magistrales con cantantes de ópera como Pedro la Virgen. Ha tenido también una experiencia misionera en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas en Ecuador. Desde el año 2014 es profesor de música en el Seminario Diocesano de Jaén y canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Y a lo mejor quizás muchos lo conocéis también por su pastoral de la salud como capellán del Hospital Ciudad de Jaén, donde desempeña una gran labor y de la cual yo también soy consciente. Y si le ponemos alma también a esta fría presentación, pues la verdad que hace una labor digna de elogio, ¿no? El mejor canto quizá que ofrece al Señor es ese servicio, ¿no?, al enfermo en el hospital, ¿no? Y eso llega de corazón, ¿no? Gracias, Emilio, que a mí no se me olvida también, ¿no?, aquella asistencia. Santiago escribe: toda clase de fieras siguen siendo domadas por el hombre. Sin embargo, nadie es capaz de domar la lengua humana, que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno. Con ella bendecimos al Señor y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. ¿Acaso de una fuente sale por el mismo conducto agua dulce y amarga? Porque de la higuera, hermanos míos, dan aceitunas o higos la parra. Pues tampoco un manantial salado puede dar agua dulce. Palabra de Dios. Esto lo dice Santiago Apóstol. Bueno, pues con nuestra lengua tendremos que bendecir al Señor y a los hombres, ¿no? Si a nosotros esto se nos presenta de pronto, ¿qué es lo que nos sugiere? Una canción de Julio Iglesias. Si dentro de 100 años esto aparece en algún sitio, en algún escombro, una persona podía coger, ¿no?, y podía empezar a decir: de tanto correr por la vida sin freno me olvidé que la vida se vive un momento, de tanto querer ser un todo y primero me olvidé de vivir los detalles pequeños. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Y de pronto una persona dijo: ¿pero qué estás haciendo? Si eso es una canción. ¿Cómo que es una canción? Pues es lo que ha llegado a mí, ¿no? Me ha llegado una letra sin partitura. Cuando nosotros abrimos la Biblia,
nos damos cuenta que de los 73 libros, dentro de los sapienciales hay 150 salmos, como decía don Antonio. Es un cantoral, pero a nosotros no nos ha llegado la letra, no nos ha llegado la música. Pero sí está la tradición judía, que no sabemos exactamente cómo podían cantarlo. Pues efectivamente, yo tenía un monaguillo que una vez pues llegó a sus manos también un canto de la Virgen y empezó a decir: quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero ser como él, quiero ser como él, quiero ser como él, quiero ser como él. ¿Pero qué está haciendo? Dice: padre, pues lo que tengo aquí esto. Claro, a él le faltaba la música. Eso es lo que nos ha pasado con los salmos. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos la oportunidad de los salmos musicalizarlos de una forma muy parecida a la que lo podían cantar los judíos o el mismo Jesucristo en la sinagoga. Nosotros tenemos también la suerte de que el canto gregoriano se ha encargado de hacer esto. Si os dais cuenta, aquí en el taller he puesto una de las... Vamos a ir pasando. No, sigue otra. Pon otra. Sí. El tono tercero. Ese es, el tono 2. Pues sabéis que dentro del gregoriano tenemos 8 tonos, que es la forma de musicalizar, es decir, de la salmodia hacerla así. Nosotros tenemos aquí... Yo puedo cantar: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Nosotros es la forma en la que hemos podido musicalizar los salmos dentro de la salmodia. Es decir, esto nosotros lo podemos hacer. Pero también hay que decir claramente que esto está pensado especialmente para el canto del oficio divino. Es decir, tanto el oficio de lectura, son las 5 oraciones del día, que tanto con los monjes, clérigos o cualquier laico podría hacer a lo largo del día, que es la forma de santificar la jornada. Desde el oficio de lectura nos encontramos también con las laudes, la hora intermedia, las vísperas y las completas, que son para antes del descanso nocturno. A nosotros nos han llegado 8 tonos, que son los que podemos utilizar y que serían los que nosotros podíamos introducir. Efectivamente, nosotros tenemos un tetragrama, que son las 4 líneas y 3 espacios, que después pasó a convertirse en el pentagrama, que es lo que nosotros normalmente solfeamos, ¿no? Tenemos a nuestro alcance también que todos estos salmos, como bien hemos dicho, no podemos tenerle miedo, porque en definitiva, ¿qué estamos haciendo con un salmo? Un salmo estamos cantando, estamos haciendo una alabanza, pero no podemos olvidar que también dentro de los salmos hay lamentos, hay cantos penitenciales, hay cantos victoriosos, ¿no? Hay cantos donde vamos narrando una historia salvífica, ¿no? Eso es lo que acontece en todos los salmos, hay de todo tipo. No es lo mismo cantar un salmo en la Ascensión que un domingo de Cuaresma, ¿no? Si nosotros nos vamos al Salmo 50, vamos a ir al más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, antes. Sí. Bueno. Hace 3000 años vivió un personaje. Nos podemos imaginar quién era. David, el rey David. El rey David sale de uno de los hijos de Jesé, el 7º hijo, y Dios lo rescata de un pastizal. Era un pastor y se convierte en rey, ¿no? Bueno, este hombre pues va creciendo, se convierte y ¿qué hace él? Bueno, pues él, en la época aquella, había 3 pecados por los cuales no se podía ofrecer ningún sacrificio. O sea, cualquier pecado que una persona cometiera, pues ofrecía un sacrificio
Pues mataban cordero, podían matar una vaca, la quemaban entera, que era un holocausto. Bueno, pues precisamente David le ocurrió una cosa. Cometió los 3 pecados por los cuales no se podía ofrecer un sacrificio. Cometió adulterio con la mujer de Urías, de la cual nacería Salomón el rey. Cometió homicidio porque no contento, puso en primera fila de batalla a Urías y lo mató. Y no contento, también en su vejez, cuando adquirió otras mujeres, cayó en la idolatría. El adulterio, el homicidio y la idolatría, por ello no se podían ofrecer sacrificios. ¿Y qué hace David? Pues le canta esto al Señor. Misericordia, Dios mío. Este es el Salmo 50, del cual se han hecho oratorios, el famoso canto del Miserere de Baeza, de Eslava. Pero nosotros en él, ¿qué queremos decir? Que estamos haciendo un lamento. Muchas veces las personas me dicen, yo no me identifico con los salmos, pero no olvides una cosa, que es el canto y la oración de la iglesia. Porque tú en ese momento puedes pensar, por lo menos, a lo mejor yo no me siento pecador como David, pero mi vecino sí. Y por él intercedo. Entonces el salmo se ha convertido para mí en una oración de petición en favor de mi hermano. Con lo cual, en los salmos estamos haciendo esto, ¿no? Bueno, pues para nosotros, fijaos la riqueza que tiene, ¿no? Como bien decía, para nosotros el salmo puede ser algo lo más parecido, como decía pues San Atanasio. El lector hace resonar la lectura del salmo con tan reducida inflexión de la voz que está más cerca de la pronunciación que del canto. Es lo que llamamos la declamación. Bueno, esto sería una de las formas en la que nosotros podíamos hacerlo. ¿Puedes bajar? Más abajo. Más abajo. Más abajo. Este es el famoso, uno de los reductos que quedó, de los salmos que se componían. Ese fue el primer salmo que yo canté en mi vida. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Y después me inventé esta melodía. Son melodías muy fáciles. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Si os dais cuenta, la parte salmódica es más una declamación que un canto en sí. ¿Podemos bajar? Aquí. Bueno, esto, como veis, es una romanza, es la introducción del aria de Radamés de la ópera de Aida. Pues es curioso porque lo que es un recitativo, que es lo que introduce el aria, es algo muy parecido a una salmodia. Esto lo que está es introduciendo Radamés, ese soldado lo que está intentando es decir eso, me voy a preparar para la guerra, ¿no? Bueno, y después empieza a cantar la famosa aria de Celeste Aida, ¿no? Fijaos lo que sería esto. Seguo el guerrierico, sí, se il me sogno saberá ser. Esa es la introducción que se hace a un aria de ópera. Y es muy parecido también a una salmodia. Es curioso porque esto también se utiliza en la lírica. Con eso que quiero decir que no estamos tan lejos muchas veces de entrar con ese entusiasmo a cantar un salmo responsorial, pero rayando la declamación. No solamente tiene por qué ser canto. Cuando dice, yo es que no sé cantarlo, pues lo puedes declamar, ¿no? Es semi-hablado. Sí, es la cantilación. Bueno, fijémonos también. Es decir, tenemos a nuestro alcance, a ver si podemos irnos al domingo séptimo del tiempo ordinario que tenemos el Señor es compasivo. Esta es.
Podemos hacerlo, que sería: el Señor es compasivo y misericordioso. Después aquí, ya en vez de tener 2 estrofas, tenemos 4, que es la que muchas veces a las que no nos atrevemos. Son 4 melodías ya distintas, porque están hablando también de todo lo que se va sintiendo en ese salmo, ¿no? Sería: bendice alma mía al Señor, todo mi será su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Así serían las 4 antífonas. De esto don Ildefonso va a hablar ya de todos los recursos que nosotros tenemos. Muchas veces decimos, bueno, ¿y yo que no sé solfeo, qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues también don Domingo Dobao se encargó de musicalizar y de dejar su voz espléndida para que nosotros, teniendo la partitura, podamos también cantarlo. Sería esa forma de recitarlo, ¿no? Vámonos a otro salmo, que sería el Dios asciende entre aclamaciones, que es un salmo que se canta en el Domingo de la Ascensión. Dios asciende entre aclamaciones y sigue: el Señor al son de trompetas. Pero es muy bueno también saber una cosa: a veces hay antífonas muy largas, que la antífona es un resumen de lo que vamos a cantar a continuación, donde todos nosotros nos vamos a hacer partícipes. El salmista normalmente lo canta la primera vez y el pueblo lo repite, pero el salmista también sostiene la voz haciendo lo que llamamos un sottovoce, en voz bajita. Dice: yo canto por primera vez, Dios asciende entre aclamaciones, y cuando todos lo repetís, ¿qué haré yo? Dios asciende entre aclamaciones. Estoy sosteniendo el canto, pero no apabullo con mi canto para taparos a vosotros, y caer en un complejo tonto. No tenía ningún sentido. Bueno, pues precisamente esa es la intención que tiene la antífona. El salmista la canta y después en un sottovoce lo acompaña. Lo ideal sería no cantarlo, pero la asamblea se puede perder, y especialmente cuando las antífonas son muy largas. La táctica, ¿cuál es? Acortar la antífona. Es decir, porque no se pierde el sentido, pero sí se invita a la alabanza. Entonces, fijaos, nosotros podemos cantar así: Dios asciende entre aclamaciones, Dios asciende entre aclamaciones. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones. Bueno, pues esa sería la forma táctica que tenemos que hacer. Ya os he dado cuenta que la parte que yo he cantado puede ser más parecida a una declamación, ¿no? Por eso no hay temor en eso. Quisiera también terminar con un pequeño canto que tenemos, que es un canto de Frisina, pero es un salmo responsorial. No se ve muy bien, pero este es un salmo polifónico.
Tiene, como dais cuenta, una parte, todo el coro está cantando lo que es la antífona entera. Pero después es polifónico, es decir, te vas a encontrar un tenor, un barítono, sopranos y bajos, ¿no? Que son los que después van a hacer toda la melodía siguiente. Esto también está pensado para coros, pero es bueno recordar que es un canto polifónico, ¿no? Y que no se le puede exigir a una asamblea, pero sí se le puede exigir la parte de la antífona, que podemos decir que es la que haría también el coro la segunda vez en sottovoce. El coro entero ya canta la antífona, que sería toda la asamblea. Si os dais cuenta un detalle, la melodía de arriba de los sopranos es la melodía inicial, pero puede ser acompañada por los altos, tenores y bajos.
aquí nos encontramos ya todas las posibilidades que tenemos. Y una última cosa, siempre cantar desde el corazón. Es decir, es una cosa que ya está puesta, que es una experiencia que sufrió alguien que la vivió, que fue una alabanza, pero que esa misma persona, después de tantos siglos, nos lo han hecho llegar hacia nosotros. Puede que no me identifique con el salmo, pero estoy pidiendo por otra persona que está pasando en esa misma situación. Eso desde ahí se va siempre a transmitir. Entonces, es un salmo que se canta con el corazón y lejos de decir, voy a tener una dicción perfecta, voy a hacer una interpretación magistral, porque lo importante es un servicio para toda la Iglesia. Pues muchas gracias. Voy a intentar en 5 minutos decir lo que tengo que decir. Quizá muchos de vosotros me habéis planteado ya de tú a tú dónde conseguir las fuentes para nuestros salmos en nuestras celebraciones. Bien habéis conocido el libro del salmista, ¿no? Yo tuve la oportunidad de comprármelo cuando era muy jovencito y lo utilicé, pero luego es verdad que algunas de sus musicalizaciones nos ofrecen pues hay una música actual y nos resulta árido incluso utilizarlo, ¿no? Y también hay que tener ciertos conocimientos musicales. Sabéis que en todas las parroquias, junto con la Epacta, que es el librito, el calendario litúrgico pastoral que regula cómo se establece el oficio divino y las celebraciones, hay una separata que ha editado la Conferencia Episcopal Española, esta separata de salmos responsoriales y sugerencias de cantos. Esa separata está en todas las sacristías. Si el cura no lo ha dicho, el párroco no ha dicho que está allí, acudid que está allí. Y también la ofrece la web de la Conferencia Episcopal, la ofrece en formato PDF. Por ejemplo, para mañana, domingo 7º del tiempo ordinario, pues aparece tanto la musicalización del salmo responsorial como también una sugerencia de cánticos, también. Es decir, como he dicho, en PDF está tanto el descargarse el calendario litúrgico completo del año como la misma separata que está al final. No está en formato separado en PDF, no. Descargar el calendario litúrgico que al final aparece esa separata para la musicalización de los salmos. Hemos hablado también de la gran página que tenemos en Jaén gracias al esfuerzo de don Alfonso Medina. No sé si el webmaster de esta página, no sé si es Rafa, que estás por aquí. ¿Tú llevas esa página o no? O has estado con él trabajando antes, ¿verdad? Que sepáis que es la mejor página de música litúrgica que tenemos en España, la más consultada y la que ofrece mayores contenidos. Y ahí están también los salmos. En la primera página aparecen tanto homilías para el domingo, aparece el subsidio litúrgico para moniciones, peticiones, etcétera, sugerencias de cantos, el salmo del domingo y los salmos de toda la semana, la celebración ferial, muy completa. También, estos son fragmentos de la página música litúrgica de don Alfonso Medina, que la verdad que la primera interesada en que esto se mantenga sería la propia diócesis, ¿no? Que tenga futuro. Y, bueno, pues, por ejemplo, de cada salmo no solo ofrece la partitura, sino también audios. Posiblemente esos audios que antiguamente estaban de don Domingo, que está allí al fondo, que hicieron en cinta y que después lo han pasado a formato MP3. Una página quizá un poco más desconocida, ¿no? Y está muy cerca. Esta es de una parroquia de Málaga. La lleva un señor que se llama Javier Ruiz, la parroquia de San Fernando. Pues también tienen completamente un servicio, además tienen una página Facebook, también este coro de San Fernando de Málaga, y ofrece los salmos en dos tipos de orden, ¿no? Tanto por la numeración bíblica como alfabéticamente. Y de cada salmo nos ofrecen varios archivos, en partitura PDF, en audio, de todo tipo, ¿no? La verdad que es otra joya de página, ¿no? Cerca a nosotros, otra parroquia en la diócesis de Córdoba tiene la web del salmista. Y, por ejemplo, pues veis que para este próximo domingo, pues también ya está colgado el salmo responsorial en audio, ¿no? Las tonalidades de estas musicalizaciones pues tiene más que ver con la celebración neocatecumenal, ¿no? Tiene inspiración neocatecumenal y tiene quizá pues ese carácter, ¿no? Que bien conocemos también.
Bueno, me pareció este frontis de la página web que tienen con este texto de San Juan Pablo II bastante elocuente, ¿no?, de lo que son los salmos, ya lo hemos visto, ¿no?, su carácter cristológico. ¿Qué pasa? Pues que todas estas páginas que hemos ofrecido, pues básicamente tienen las musicalizaciones del libro del salmista. Nos podemos preguntar, ¿y hay algo nuevo? ¿Se está produciendo música nueva? Que ese es el gran problema que tenemos. Ha salido antes Lucien Days, ayer falleció Tomás Aragüés, que lo conoceréis porque tuvo una música cantada para el pueblo cristiano, ayer falleció, ¿no? Y quizás desde aquella época hasta hoy se está produciendo mucha música religiosa, pero no música litúrgica, que es el gran problema que tenemos, ¿no?, la fuente de donde de ver eso. Pues también hay intentos, pero están muy desconocidos. Hay un organista que es Thomas Hospital, que es francés. Este señor está llamado a ser uno de los más grandes organistas de los últimos tiempos, tanto como solista de repertorio como improvisador. Y con tan solo 20 años ya comenzó su carrera internacional y en la actualidad es organista de una de las iglesias más emblemáticas de París, en San Eustaquio. Pues tiene este portal de YouTube donde ofrece salmos responsoriales con música muy actualizada, pero tenemos un problema, que están en francés. Me consta por lo que hemos hablado con Óscar Balado, con el representante de la Conferencia Episcopal de Música Litúrgica y también a través de tanto Musicalma como Escucharte, los dos grandes grupos que tenemos en la diócesis, pues que estamos en contacto con un vasco, un músico vasco que está interesado en traducirnos del francés estos salmos, ¿no?, para ver si tenemos por lo menos otro tipo de repertorio distinto a lo más clásico. Bien conocéis muchos de vosotros este portal, ¿no? Es una fundación, Canto Católico, son chilenos, nos están ofreciendo de lo mejorcito en calidad, como dice la misma página web, de como aquel dueño de casa, ¿no?, que saca cosas viejas y cosas nuevas, actualizándolas, cantos muy clásicos del pueblo cristiano, pero ofreciendo nuevas musicalizaciones. Tienen tanto página web como página Facebook y también un portal una página de YouTube donde cuelgan ellos lo que producen. Es un proyecto muy ambicioso. Tienen también un cantoral digital que lo pueden ofrecer por la web, pero hay que suscribirse, hay que colaborar con ellos económicamente y también nosotros desde el servicio de animación de la diócesis tenemos ese cantoral en PDF. Os lo voy a pasar por WhatsApp y por correo electrónico, porque me parece que es bastante interesante. Y fijaos qué es lo que nos ofrecen. Bueno, aparte de estos son los seguidores que tienen por todo el mundo. Han ideado una APP, Cantoral Digital, que esto sería interesante que en España tuviéramos algo de esto, ¿no? Una app en nuestro móvil donde tengamos audios, partituras, etcétera, ¿no? Y un repositorio de cantos que pueda ser bastante práctico. Este es el cancionero, que os lo pasaré luego cuando terminemos el encuentro y cuando tengamos un tiempo en estos días, ¿vale? Y fijaos, ¿no? De cada pieza musical, por ejemplo, Pescador de Hombres, fijaos lo que ofrece esta página web, ¿no? Partichelas de todos los instrumentos para orquesta, y también audios para distintas voces, porque hoy en día hay mucha gente que quizás pues, todavía no tiene conocimiento de solfeo, pero a través de audio puede ir aprendiendo esas partichelas. Y es interesantísimo pues también pasarlas, ¿no? Estaba como pendiente, y ya estoy resumiendo mucho, que hiciéramos una valoración de cara al encuentro diocesano de coros. Tenemos idea de hacerlo posiblemente en las primeras semanas de noviembre de este año, el 2022, si la pandemia lo permite. Os pasaré también un formulario web donde podáis hacer esas sugerencias para qué queréis de ese encuentro diocesano de coros. Me consta pues, que nos demandáis mucho más que la formación litúrgica, demandáis también formación técnica, tanto vocal como instrumental, y me parece bastante oportuno. Ojalá que estéis en contacto conmigo, que me hagáis esas sugerencias, porque el equipo está ya trabajando en ese encuentro, que será mucho más ambicioso, que será de una jornada completa. En cuanto sepamos el día, lo diremos, para que, por supuesto, con todo el interés que mostráis siempre, que podáis acudir. No os canso más. No digáis. Tenemos que agradecerle su servicio a la diócesis y a nosotros. Un aplauso el doble. A todos. Rezamos una Ave María a la Virgen y nos despedimos en este sábado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz regreso y nos vemos. Muchas gracias.